¿Tú sabes por qué la mayoría de las personas fallan al poner límites en la crianza respetuosa? Porque hablar con calma no educa si no hay seguimiento. Y si sientes que estás haciendo todo bien, pero aún así nada cambia, este video es para ti. Hay muchos padres que saben qué hacer. Han leído, han escuchado y han entendido la teoría. Y aún así, en la vida real no les funciona. Y dicen, yo explico con calma, yo valido emociones y yo no quiero gritar. Pero los límites no se sostienen. Y el niño sigue probando y al final ellos terminan agotados y dudando de sí mismos. Esta es la verdadera traba en la crianza respetuosa. Porque entender no es suficiente, el cerebro del niño necesita algo más para poder aprender de verdad. Tal vez te suene esto. Entras en la sala y ves que hay muchísimas piezas tiradas en el suelo, con las cuales por poco te tropiezas. Y le dices a tu hijo, es hora de recoger. Y el niño no responde. El único sonido que tú escuchas es el de los juguetes chocando unos contra otros. Repites con calma y nada. Vuelves a explicar, aunque se te está agotando la paciencia y ya notas que tu voz ha subido 2 tonos y que tu garganta se está poniendo tan seca como si estuvieras masticando papel. Tú estás de pie y él está en el suelo. Y en ese momento aparece una sensación incómoda en el pecho, que no es cansancio. Es la duda de si sigues avanzando, las cosas vayan a empeorar. Entonces respiras, esperas un poco más y en ese silencio incómodo no sabes si avanzar o volver a explicar, porque una parte de ti teme cruzar una línea. Y ahí es donde muchos padres se quedan atrapados. Te voy a decir algo que a lo mejor te resulta extraño, pero te puede liberar. Los niños no aprenden autocontrol porque les expliquemos bien. Lo aprenden porque viven los límites predecibles. Y esto lo cambia todo. ¿Tú sabes qué significa esto? Significa que el niño no va a aprender porque tú le dices un límite. Aprende por el límite que tú sostienes. Y sostener no es gritar y tampoco es castigar. Es quedarte. Cuando sería más fácil irte. Cuando estás muy cansado y cuando lo has dicho 1000 veces. Porque el cerebro infantil no aprende de lo que tú intentas hacer. Aprende de lo que vive en su cuerpo una y otra vez. Porque un límite sin seguimiento no se siente como un límite, es casi una sugerencia. Y ahí es donde muchos padres se quedan atrapados. Quizás aquí el error sea confundir explicar con enseñar. Y no me malentiendas, explicar es importante. Validar emociones también es importante. Pero si ahí termina tu límite, el cerebro del niño aprende otra cosa. Los límites dependen del estado emocional del adulto. Cuando un límite se anuncia, se negocia, se repite y finalmente se abandona, el cerebro del niño no está siendo desafiado a autorregularse. Está aprendiendo a esperar. Y no es rebeldía, es neuroaprendizaje. Lo que realmente necesita el cerebro de tu hijo son estas 3 cosas: claridad, seguridad emocional y seguimiento. La claridad es saber qué es lo que va a pasar. La seguridad emocional es saber que no va a perder el vínculo contigo. El seguimiento es ver que las palabras coinciden con las acciones. Cuando estas 3 cosas se repiten, ocurre algo importante. El cerebro infantil practica pausa, tolerancia, adaptación. Y esto es autocontrol en construcción. Sin seguimiento, el cerebro infantil entra en alerta. No sabe qué esperar y no sabe si el adulto está realmente a cargo. Y esta inseguridad genera más pruebas de límites, no menos. Y si quieres saber la diferencia entre seguimiento y presión, te lo voy a explicar así. Seguir no es controlar, es sostener. No es forzar, es guiar. Y sí, requiere más energía al principio, pero menos conflictos a largo plazo. Porque el cerebro del niño aprende los límites, son predecibles, no necesito probarlos. Hay alguien conmigo. Muchos padres no fallan en los límites por falta de firmeza, fallan porque tienen miedo a cosas como esta. Si sostengo el límite, lo voy a dañar.
si sigo adelante me va a odiar o si no cedo voy a romper el vínculo. Pero te voy a decir algo que va a hacer que entiendas mejor esto. Un límite calmado no rompe el vínculo, la imprevisibilidad sí. El cerebro de los niños no necesita adultos perfectos, necesita adultos confiables. Y ahora te voy a dar el marco que sí funciona, pero no como un método rígido, sino como un mapa mental. El límite que construye su cerebro tiene 3 pasos. El primero es anunciar con claridad. Breve, concreta, sin preguntas. Es hora de apagar las pantallas. No justificas, no amenazas. El segundo paso es acompañar la emoción sin negociar el límite. No te gusta, lo veo. Es difícil parar. Aquí el mensaje es, tus emociones son seguras conmigo. El tercer paso es seguir adelante con calma. El límite ocurre no con dureza ni con discursos. El cerebro del niño en ese momento aprende lo siguiente: puedo sentirme frustrado y el mundo sigue siendo seguro. Y esto es regulación en acción. Si tú quieres saber qué ocurre en el cerebro de tu hijo con el seguimiento, debes saber que cuando tú sostienes un límite con calma, se fortalecen los circuitos de la inhibición. Se organiza el sistema del estrés. Se construye la confianza en el vínculo entre ustedes. Y por último, se reduce muchísimo la necesidad que tienen los niños de escalar conductas. Pero eso no es magia, es neuroplasticidad cotidiana. De esa manera el cerebro infantil no aprende por el límite que le digas, sino por un límite que sostienes. No por intenciones, por repetición y por sensaciones corporales. Por eso, explicar sin seguir adelante cansa, pero seguir adelante sin gritar construye. Y porque esto también es real. Si tú gritaste, si cediste y si no pudiste sostenerlo por hoy, eso no va a borrar el aprendizaje. La reparación que tú haces vas a enseñarle a tu hijo algo más poderoso, que las relaciones resisten el error. Y eso es la base de la salud emocional. La neurociencia lo explica así. El cerebro infantil aprende mejor cuando se siente seguro y guiado. La cercanía, el tono firme y bajo, la presencia física, activan esas redes del aprendizaje. Por eso no es que estés cediendo, sino que estás enseñando con el cuerpo, no desde el miedo. Y quiero que le prestes mucha atención a algo. Cuando tú dices un límite con calma, el cerebro de tu hijo recibe información, pero la información sola no va a cambiar su comportamiento. Para que ocurra el aprendizaje, el cuerpo debe vivir lo que la palabra anuncia. Por eso cuando tú dices un límite y no le das seguimiento, el cerebro de tu hijo lo que aprende es una sola cosa: yo puedo esperar y esto se va a diluir. Por eso sostener un límite con calma no es solo crianza respetuosa, es regulación compartida en acción. Recuerda que el cerebro de tu hijo no se regula solo. Aprende a regularse contigo. Eso es modo abrazo. Ciencia aplicada al cuerpo para poder llevarla a la vida real. Y para que no se nos olvide, recuerda que siempre le puedes dar un me gusta a este video y eso ayuda a que YouTube le muestre este contenido a más familias. Yo quisiera leerte en los comentarios e intercambiar experiencias, así creamos una comunidad. Si quieres seguir viendo este tipo de contenido, puedes suscribirte. Si le pones la campanita con todas las notificaciones, YouTube mismo te va a avisar cuando se postee uno nuevo. Te espero ahí. La crianza respetuosa no se trata de suavidad sin estructura. Es más bien estructura con humanidad. Pero eso es algo que no se aprende de un día para otro. Se practica. Y no necesitas decirlo mucho más alto o más veces o explicarlo mejor. Lo que necesitas es quedarte un poco más. Porque los límites no se van a fortalecer a la fuerza, se fortalecen con presencia repetida.
Porque cuando tú eliges sostener este límite sin gritar, sin desaparecer y sin rendirte, vas a obtener algo mucho más poderoso que una simple obediencia. Es confianza. Yo soy Isabel y esto es Modo Abrazo. Y solo te quiero recordar que una casa calmada no es una casa silenciosa. Es una casa donde alguien está aprendiendo a sostener. No se te olvide que estamos en este camino juntos y que yo te abrazo desde aquí.